Mi hija Goro vendió el único recuerdo que me quedaba de mi esposo muerto para pagarse unas vacaciones en Cancún. Cuando llamé desesperada a la casa de empeños para suplicar que me devolvieran el Rolex de mi Francisco, el dueño me dijo algo que cambió mi vida para siempre. Señora, tiene que venir inmediatamente. Encontramos algo muy extraño dentro de este reloj. Ese Rolex no era solo una joya cara. Era lo último que me quedaba de 43 años de matrimonio. Era el regalo que Francisco me había dado el día de nuestra boda, prometiéndome que ese reloj marcaría cada momento feliz que viviríamos juntos. Y mi propio hijo lo arrancó de mi tocador mientras yo lloraba la muerte de su padre. Deja de llorar por esa cosa, mamá, me había dicho Miguel con esa frialdad que me helaba la sangre. Ya está vendido. Necesitábamos ese dinero para nuestro viaje a Cancún. Tú tienes muchas otras cosas del abuelo. Pero no tenía muchas otras cosas. Solo tenía ese reloj y los recuerdos que se desvanecían día a día en mi mente de 70 años. Francisco había muerto hace apenas 3 meses y mi hijo ya estaba vendiendo sus pertenencias como si fueran basura en un mercado de pulgas. Lo que Miguel no sabía, lo que nadie sabía, era que ese Rolex guardaba un secreto que ni siquiera yo conocía. Un secreto que mi esposo había mantenido oculto durante décadas, esperando el momento exacto para revelarlo. Y ese momento había llegado de la manera más inesperada. Cuando escuché las palabras del dueño de la casa de empeños, supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Mi hijo creía que me había robado un simple reloj. En realidad, acababa de entregarme las llaves de mi venganza perfecta. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Mi nombre es Elisa Martínez, tengo 70 años y durante 43 años fui la esposa más feliz del mundo. Francisco y yo nos conocimos cuando yo tenía apenas 26 años. Él trabajaba como ingeniero en una constructora en Ciudad de México y yo era maestra de primaria en una escuela del centro. Era un hombre trabajador, honesto, de esos que ya no existen. Nos casamos en 1980 en una ceremonia sencilla pero llena de amor. Ese día, Francisco me regaló ese Rolex dorado que había comprado con sus ahorros de 6 meses. Este reloj va a contar todos los años felices que vamos a vivir juntos, me dijo mientras me lo ponía en la muñeca con manos temblorosas de emoción. Y así fue. Ese reloj estuvo conmigo en cada momento importante de nuestra vida. Cuando nació Miguel en 1982, cuando compramos nuestra primera casa en la colonia Roma Norte, cuando Francisco abrió su propia empresa de construcción, cuando celebramos nuestras bodas de plata y oro. Ese reloj fue testigo de todo nuestro amor. Francisco construyó un imperio de la nada. Su empresa llegó a tener más de 50 empleados. Construimos casas, edificios, centros comerciales por toda la ciudad. Trabajaba día y noche, pero siempre llegaba a casa con tiempo para cenar conmigo y ayudar a Miguel con sus tareas. Era un padre ejemplar y un esposo perfecto. Miguel creció viendo todo este esfuerzo, pero jamás lo valoró. Desde adolescente era rebelde, irresponsable. Se casó con Jimena cuando tenía 25 años, una muchacha que desde el primer día me trató con desprecio. Tu mamá ya está muy vieja, Miguel, le decía delante de mí. Deberían pensar en un asilo antes de que se vuelva una carga. Cuando Francisco se enfermó de cáncer el año pasado, Miguel apareció más seguido en casa, pero no para cuidar a su padre. Aparecía para pedirle dinero. Papá, necesito 50,000 pesos para el negocio. Papá, Jimena quiere remodelar la casa. Papá, necesitamos un coche nuevo. Francisco siempre le daba el dinero, pero yo veía la tristeza en sus ojos. Los últimos meses de Francisco fueron los más difíciles. Él sabía que se estaba muriendo, pero seguía trabajando desde la cama, revisando planos, haciendo llamadas. Tengo que dejar todo en orden para ti, mi amor, me decía mientras firmaba documentos que yo no entendía. Quiero asegurarme de que nunca te falte nada. Miguel visitaba a su padre moribundo solo para pedirle más dinero.
Jamás se quedó una noche completa cuidándolo. Eso lo hice yo sola, durante 8 meses, viendo cómo el hombre de mi vida se apagaba lentamente. Francisco murió en mis brazos un martes por la mañana, susurrando mi nombre y tocando ese Rolex en mi muñeca. El funeral fue hermoso. Llegaron cientos de personas, empleados, clientes, amigos. Francisco era muy querido, pero Miguel y Jimena estaban más preocupados por la herencia que por llorar a su padre. Durante el velorio, los escuché hablando en voz baja sobre las propiedades, sobre el dinero, sobre lo que me correspondería como viuda. Después del entierro, Miguel me dijo que tenía que organizar las finanzas familiares. Me pidió que le diera acceso a las cuentas bancarias de Francisco, que firmara papeles, que le diera las llaves de la oficina. Mamá, tú no entiendes de negocios. Yo me voy a hacer cargo de todo. Pero había algo extraño. Francisco siempre me había dicho que me había dejado bien protegida económicamente, pero cuando revisamos las cuentas principales, había mucho menos dinero del que yo esperaba. Miguel me explicó que el negocio había tenido pérdidas, que había muchas deudas, que tendríamos que vender algunas propiedades. 2 semanas después del funeral, Miguel y Jimena me anunciaron que se irían de vacaciones a Cancún. Necesitamos desestresarnos después de todo esto, mamá. Cuidar a papá enfermo nos afectó mucho. Pero yo había sido quien cuidó a Francisco día y noche, no ellos. El día que se fueron, desperté y no encontré mi Rolex. Lo busqué por toda la casa, desesperada. Cuando regresaron de Cancún bronceados y felices, confronté a Miguel. Su respuesta me destrozó el corazón y me abrió los ojos para siempre. Mamá, deja de llorar por esa cosa, me dijo Miguel cuando le pregunté por mi Rolex. Estaba sentado en el sillón de la sala, el mismo sillón donde su padre se había sentado miles de veces, y me miraba con esa expresión de fastidio que conocía tan bien. Ya está vendido. Jimena y yo necesitábamos ese dinero para nuestro viaje. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Vendido? Miguel, ese reloj era lo único que me quedaba de tu padre. Era mi tesoro más preciado. Jimena apareció desde la cocina con una sonrisa burlona. Ay, suegra, no sea tan dramática. Era solo un reloj viejo. Además, usted tiene muchas otras cosas del abuelo Francisco. Nosotros necesitábamos ese dinero más que usted necesitaba esa cosa guardada en un cajón. Me temblaron las manos de la indignación. No era solo un reloj, Jimena. Era el regalo de bodas que Francisco me dio hace 43 años. Era lo último que... Mamá, ya basta, me interrumpió Miguel con voz firme. Papá está muerto. Llorar por objetos no lo va a traer de vuelta. Nosotros estamos vivos y tenemos gastos reales. El viaje a Cancún nos costó 80,000 pesos y francamente, después de todo lo que hemos pasado cuidándote y cuidando a papá, nos lo merecíamos. ¿Cuidándome? ¿Cuidando a papá? La mentira era tan descarada que me dejó sin palabras. Ellos habían aparecido en el hospital 3 veces durante los 8 meses de enfermedad de Francisco. 3 veces en 8 meses, mientras yo dormía en una silla junto a su cama todas las noches. ¿A dónde lo vendieron? Logré preguntar entre lágrimas. A una casa de empeños en el centro, respondió Jimena, mientras se arreglaba las uñas como si estuviéramos hablando del clima. Nos dieron 15,000 pesos por él. No era gran cosa, pero sirvió para completar el dinero del viaje. 15,000 pesos. Francisco me había dicho que ese Rolex valía por lo menos 150,000 pesos. Era un modelo clásico, de oro macizo, con diamantes pequeños en los números. Pero Miguel y Jimena lo habían malvendido como si fuera bisutería barata. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la cama que había compartido con Francisco durante 4 décadas, mirando la mesita de noche donde siempre había estado mi Rolex. Todas las noches, durante 43 años, había puesto ese reloj ahí antes de dormir. Y todas las mañanas, Francisco me ayudaba a ponérmelo mientras me decía, «Buenos días, mi reina». Al día siguiente, decidí ir a buscar la casa de empeños,
Miguel se había ido temprano a la oficina de la constructora, supuestamente para manejar los negocios de papá. Jimena había salido con sus amigas a un spa, gastando dinero que no sabía de dónde salía. Recorrí 3 casas de empeños en el centro de la ciudad antes de encontrar la correcta. Era un local pequeño y oscuro, atendido por un señor mayor de bigote canoso que se llamaba don Aurelio. ¿Vendieron un Rolex aquí hace 2 semanas? Le pregunté con voz temblorosa. Era dorado, con pequeños diamantes en los números. Lo vendió mi hijo. Don Aurelio me miró con compasión. Ay, señora, sí me acuerdo. Un muchacho vino con su esposa. Querían vender el reloj rápido, decían que tenían prisa. Me dio mucha tristeza porque el reloj era hermoso, pero ellos insistían en que necesitaban el dinero urgente. ¿Todavía lo tiene? Por favor, se lo suplico. Ese reloj era de mi esposo que acababa de morir. Significa todo para mí. Le pago lo que sea necesario. Don Aurelio negó con la cabeza. Lo siento, señora, pero ya lo vendí. Un coleccionista vino ayer y se lo llevó. Me pagó 120,000 pesos por él. 120,000 pesos. Miguel había recibido 15,000 y el reloj valía 120,000. Mi hijo me había robado y además había sido estafado por su propia ignorancia. Pero entonces, don Aurelio me dijo algo que me heló la sangre. Espere un momento, señora. Hay algo muy extraño que quiero mostrarle. Cuando estaba limpiando el reloj para venderlo, encontré algo muy raro. Me llevó hacia atrás del mostrador y sacó una pequeña caja. Adentro había una pieza diminuta de metal dorado. Mire, cuando abrí la parte de atrás del reloj para revisar el mecanismo, se cayó esto. Es como un compartimento secreto que estaba pegado por dentro de la tapa trasera. Y adentro de este compartimento había esto. Don Aurelio sacó un pedacito de papel amarillento, doblado varias veces hasta ser del tamaño de una pastilla. Con manos temblorosas lo desdobló y me lo mostró. Era la letra de Francisco. Reconocería su caligrafía en cualquier parte. El papel decía: para mi amada Elisa, cuando llegue el momento. Banco Internacional de Panamá. Cuenta 4455-717-9635. Código Francisco Elisa 1980. Todo es tuyo, mi amor. Te amo para siempre. Me quedé mirando ese papel como si fuera una aparición. Las manos me temblaron tanto que casi se me cae. ¿Qué significa esto?, susurré. Don Aurelio me miró con curiosidad. No lo sé, señora, pero parece importante. Su esposo escondió esto en el reloj por alguna razón, y por la forma como está escrito, parece que quería que solo usted lo encontrara. Salí de la casa de empeños como en trance, apretando ese papelito contra mi pecho. Francisco había escondido algo en nuestro reloj de bodas, algo tan importante que había esperado el momento perfecto para que yo lo descubriera. Y ese momento había llegado gracias a la traición de mi propio hijo. Pero lo que ellos no sabían era que acababan de entregarme algo mucho más valioso que un simple reloj. Me habían entregado la llave de un secreto que cambiaría todo para siempre. Llegué a casa con las piernas temblando y el corazón latiendo como tambor de carnaval. Miguel y Jimena no habían regresado todavía, así que me encerré en mi recámara y saqué el papel que don Aurelio me había dado. Lo leí una y otra vez, tratando de entender qué había querido decirme Francisco desde el más allá. Banco Internacional de Panamá, cuenta 4458-77-9635, código Francisco Elisa 1980. Era real. Era la letra de mi esposo, sin duda alguna. ¿Pero qué significaba? ¿Por qué había escondido esta información en nuestro reloj de bodas? Me senté frente a la computadora que Miguel me había regalado el año pasado para mantenerme entretenida. Nunca pensé que la usaría para algo tan importante. Con manos temblorosas, busqué la página del Banco Internacional de Panamá. Tenía una sección para consultar cuentas en línea. Escribí el número de cuenta, 4458-7721-9635. La pantalla me pidió un código de acceso.
Con el corazón en la garganta escribí: Francisco Elisa 1980. Lo que apareció en la pantalla me quitó el aliento para siempre. Saldo actual: $2.247.892.34 americanos. $2.247.892. Tuve que leer las cifras 5 veces para asegurarme de que no estaba alucinando. Mi Francisco, mi querido Francisco, me había dejado más de $2 millones escondidos en una cuenta secreta en Panamá. Pero había más. La cuenta tenía un historial de movimientos que se remontaba a 15 años atrás. Francisco había estado depositando dinero mes tras mes, año tras año, sin que yo me diera cuenta. Pequeñas cantidades al principio, luego sumas más grandes. El último depósito había sido hecho 2 días antes de su muerte, $50,000. Había una sección de documentos adjuntos. Con manos temblorosas, abrí el primer archivo. Era una carta de Francisco para mí, fechada una semana antes de morir. Mi adorada Elisa, decía la carta, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo y que has encontrado el secreto que guardé en nuestro reloj de bodas. Durante los últimos 15 años, he estado preparando esta sorpresa para ti, sabiendo que algún día tendrías que vivir sin mí. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas mientras seguía leyendo. Conozco a nuestro hijo mejor de lo que él cree. Sé que Miguel solo viene a vernos cuando necesita dinero. Sé que Jimena te trata mal cuando yo no estoy presente. Sé que ellos esperan que yo muera para quedarse con todo lo que hemos construido juntos. Por eso creé esta cuenta secreta, para asegurarme de que tú tengas una vida digna sin depender de nadie. Mi Francisco lo había sabido todo. Había visto la verdadera naturaleza de Miguel y Jimena, pero nunca me lo había dicho para no lastimarme. En silencio, había estado protegiendo mi futuro. La carta continuaba. En esta cuenta está el dinero real de nuestro patrimonio. Las cuentas que Miguel conoce tienen solo lo suficiente para mantener el negocio funcionando. El resto está aquí, esperándote. También encontrarás las escrituras de 3 propiedades que compré a tu nombre sin que lo supieras. Un departamento en Polanco, una casa en Cuernavaca y un local comercial en la zona rosa que está rentado y te dará ingresos mensuales. ¿3 propiedades a mi nombre? ¿Ingresos mensuales? Francisco había estado planeando mi independencia económica durante años, mientras yo no tenía idea de nada. Elisa, mi amor, continuaba la carta, escondes esta información en el lugar más simbólico de nuestro matrimonio, porque sabía que si algo me pasaba, Miguel vendería nuestras cosas sin pensarlo 2 veces. Sabía que cuando vendiera el reloj, tú harías todo lo posible por recuperarlo, y así encontrarías este mensaje. Mi muerte no fue el final de mi amor por ti, fue el comienzo de mi protección eterna. Me quedé llorando frente a la computadora durante 1 hora. Francisco había muerto hacía 3 meses, pero seguía cuidándome desde el cielo. Había anticipado la traición de Miguel y me había dado las herramientas para defenderme. Pero lo que más me impactó fue la última parte de la carta. Si Miguel y Jimena han hecho lo que creo que van a hacer, si te han robado, humillado o maltratado, ahora tienes el poder para enseñarles una lección que jamás olvidarán. Usa este dinero no solo para vivir cómodamente, sino para mostrarles que las madres no somos objetos desechables. Te amo, mi reina. Siempre estaré contigo. En ese momento entendí que Francisco no solo me había dejado dinero, me había dejado poder. El poder de la independencia, el poder de la dignidad, el poder de la venganza justa. Miguel creía que me había robado un simple reloj. En realidad, me había entregado las llaves de mi libertad y de su perdición. Cerré la computadora y me quedé sentada en silencio. Por primera vez, desde la muerte de Francisco, no me sentía como una viuda desprotegida. Me sentía como una mujer poderosa que acababa de despertar de un largo sueño. Ellos no sabían que acababan de meterse con la mujer equivocada, y yo tenía 2 millones de razones para demostrárselo. Los siguientes días fueron los más extraños de mi vida. Por fuera,
Seguía siendo la misma Elisa de siempre, la viuda triste que lloraba por su esposo muerto y su reloj robado. Por dentro, era una mujer completamente diferente, una mujer con $2 millones y un plan que crecía más elaborado cada hora que pasaba. Miguel y Jimena no notaron el cambio. Seguían tratándome como si fuera un estorbo, como si fuera una carga que tenían que soportar hasta que me muriera. No sabían que cada una de sus crueldades estaba siendo cuidadosamente catalogada en mi memoria para la venganza perfecta. «Mamá, necesitamos hablar», me dijo Miguel 3 días después del descubrimiento. Se sentó frente a mí en la sala con esa expresión seria que usaba cuando quería parecer responsable. «Jimena y yo hemos estado revisando las finanzas familiares y la situación está muy complicada». Y Jimena apareció con una carpeta llena de papeles y una sonrisa falsa que no me engañó ni por un segundo. «Suegra, hemos descubierto que la empresa de don Francisco tenía muchas deudas. El negocio está quebrado». Mentira. Yo había revisado los estados de cuenta online de la constructora. Francisco había dejado el negocio con flujo de caja positivo y contratos firmados para los próximos 2 años. Pero seguí el juego, fingiendo preocupación. «¿Qué significa eso?», pregunté con voz temblorosa, interpretando perfectamente mi papel de viuda indefensa. «Significa que tendremos que vender algunas propiedades para pagar las deudas», respondió Miguel. «La casa donde vivimos va a tener que venderse. Pero no te preocupes, mamá. Ya encontramos un asilo muy bonito donde vas a estar muy cómoda». «¿Un asilo?». Mi propio hijo quería meterme a un asilo para quedarse con la casa que Francisco y yo habíamos construido con tanto amor, la casa donde habían pasado los mejores años de mi vida. «También necesitamos que firmes estos documentos», dijo Jimena empujando los papeles hacia mí. «Son para transferir las propiedades al nombre de Miguel, para que él pueda manejar las ventas más fácilmente». Tomé los papeles con manos temblorosas y fingí leerlos con dificultad. En realidad, los estaba memorizando. Querían que les transfiriera la casa, el terreno en Cuernavaca que creían conocer, la oficina de la constructora y hasta mi coche. Querían dejarme sin nada. «No sé», murmuré. Francisco siempre decía que no firmara papeles sin que él estuviera presente. «Mamá, papá está muerto», me dijo Miguel con impaciencia. «Tienes que confiar en mí. Soy tu hijo. Todo lo que estoy haciendo es para protegerte». Protegerme. La palabra sonaba obscena en su boca, después de haberme robado el último recuerdo de mi esposo. «Déjame pensarlo unos días», les dije. «Es que todo esto es muy confuso para mí». Esa noche, mientras ellos celebraban su futuro plan en la cocina con una botella de vino caro, yo estaba en mi recámara planeando su destrucción. Saqué una libreta y empecé a hacer listas. Primero, investigué a los mejores abogados de la ciudad. Con $2 millones podía pagar al mejor equipo legal que existiera. Encontré al bufete Hernández y Asociados, especialistas en derecho familiar y sucesiones. Su reputación era impecable. Segundo, contacté al Banco Internacional de Panamá. Necesitaba transferir el dinero a cuentas mexicanas, pero de manera inteligente. Abrí 3 cuentas diferentes en bancos distintos, todas a mi nombre exclusivamente. También contraté los servicios de un contador privado para manejar mis nuevas finanzas. Tercero, investigué las propiedades que Francisco había comprado a mi nombre. El departamento en Polanco era hermoso, completamente amueblado, listo para habitarse. La casa en Cuernavaca era una villa preciosa con jardín y alberca. El local comercial en la zona rosa tenía un contrato de renta por 5 años con una empresa de publicidad que me pagaría 40,000 pesos mensuales. 40,000 pesos al mes solo de la renta. Más que suficiente para vivir cómodamente el resto de mi vida sin depender de nadie. Pero lo más delicioso de todo fue cuando contraté a un investigador privado para que siguiera a Miguel y Jimena. Quería saber exactamente qué estaban planeando, cómo pensaban gastar mi dinero, qué mentiras le estaban diciendo a la familia sobre mi estado mental. El investigador, un señor muy profesional llamado licenciado Morales, me trajo información que confirmó mis peores sospechas.
Miguel le había dicho a toda la familia que yo estaba empezando a tener problemas mentales, que a veces se me olvidaban las cosas y que por eso necesitaba que él manejara mis finanzas. Jimena había estado llevando a sus amigas a ver la casa, presumiendo que pronto sería suya. La suegra se va a ir a un asilo, le había dicho a una de ellas, y nosotros finalmente vamos a tener la casa que merecemos. También descubrí que habían estado revisando casas de lujo en Las Lomas, planeando mudarse en cuanto me sacaran de la propiedad. Ya habían apartado una mansión de 8 millones de pesos, creyendo que con la venta de mis propiedades tendrían dinero suficiente. Cada noche, mientras ellos dormían tranquilamente planeando su futuro dorado, yo estaba despierta organizando su perdición. Preparé documentos, contraté abogados, moví dinero, recopilé evidencias, pero lo que más disfruté fue actuar. Cada día interpretaba mejor mi papel de viuda confundida y vulnerable. Fingía estar triste por el reloj robado, fingía preocupación por las deudas de Francisco, fingía gratitud por su generosa oferta del asilo. Gracias por cuidarme tan bien, le decía a Miguel cada mañana. No sé qué haría sin ustedes. No te preocupes, mamá, me respondía él con esa sonrisa falsa. Siempre vamos a cuidarte. Mentiroso, pero ya no me dolía. Cada mentira que me decía era otro clavo en el ataúd de su futuro. Una semana después del descubrimiento ya tenía todo listo. Los abogados estaban contratados, el dinero estaba transferido y seguro, las propiedades estaban bajo mi control total y la evidencia de sus planes estaba documentada. Francisco me había dado el poder, pero yo había creado la estrategia. Era hora de que Miguel y Jimena descubrieran que habían elegido a la víctima equivocada. La noche antes de ejecutar mi plan, me acosté tranquila por primera vez en meses. Mañana se terminaría mi actuación de viuda indefensa. Mañana comenzaría mi nueva vida como mujer libre e independiente. Y ellos iban a descubrir que robarle a una madre es el error más caro que pueden cometer en la vida. El día de la venganza llegó un viernes por la mañana. Miguel y Jimena habían planeado llevarme a conocer el asilo esa tarde, después de que yo firmara los papeles de transferencia de propiedades. No sabían que esa mañana temprano había recibido a mis abogados y a mi contador en la sala de mi casa. «Buenos días, mamá», me dijo Miguel, llegando a desayunar como si fuera un día normal. «¿Ya estás lista para nuestras citas importantes de hoy?» Sonreí con esa expresión de abuela confundida que había perfeccionado durante días. «Sí, mijo, pero antes tengo que contarte algo. Llegaron unas personas esta mañana a hablar conmigo. Dijeron que eran abogados». La sonrisa se borró de la cara de Miguel inmediatamente. ¿Abogados? ¿Qué abogados? ¿De qué hablaron contigo? No entendí muy bien, mentí. Pero dijeron algo sobre cuentas bancarias y propiedades. Hablaron de tu papá y del reloj que vendiste. Los dejé esperando en la sala porque me dijeron que era muy importante que tú también escucharas. Jimena apareció en la cocina con el cabello alborotado y cara de pánico. ¿Qué abogados? Miguel, ¿tú sabías algo de esto? No tengo idea, respondió él, pero ya estaba sudando. Mamá, ¿qué les dijiste exactamente? Nada, hijo, porque no entendí nada. Por eso quiero que tú hables con ellos. Vamos a la sala. Los tres caminamos hacia la sala, donde esperaban el licenciado Hernández, su socio, el licenciado Ramírez, mi contador personal, y sorpresa especial, don Aurelio de la Casa de Empeños con una caja en las manos. «Buenos días», dijo el licenciado Hernández poniéndose de pie. «Soy el abogado representante de la señora Elisa Martínez. Necesitamos hablar con ustedes sobre varios asuntos legales muy delicados». Miguel se quedó paralizado. «¿Representante? Mamá, ¿por qué contrataste un abogado? Si tienes algún problema legal, yo puedo ayudarte». «Siéntense, por favor», les dije con una voz que ya no temblaba, que ya no sonaba confundida. «Es hora de que sepan algunas cosas». El licenciado Hernández abrió su portafolios y sacó una pila de documentos. «Señor Miguel, señora Jimena,
Hemos descubierto que ustedes han estado planeando apropiarse fraudulentamente del patrimonio de la señora Elisa, utilizando información falsa sobre el estado de las finanzas de su difunto esposo. Eso es mentira, gritó Ximena. La empresa está llena de deudas. Nosotros estamos tratando de ayudarla. ¿En serio?, pregunté levantándome de mi silla. ¿Me estaban ayudando cuando me robaron el reloj de mi esposo muerto para pagarse unas vacaciones? ¿Me estaban ayudando cuando planearon meterme en un asilo para quedarse con mi casa? La cara de Miguel se puso blanca como papel. Mamá, nosotros nunca... Cállate, le dije con una firmeza que no había usado en años. Durante semanas he escuchado sus mentiras, he aguantado sus humillaciones, he fingido ser la viuda tonta y vulnerable que ustedes creían que era. Pero se equivocaron muy feo. Don Aurelio se acercó y puso la caja sobre la mesa de centro. Señora Elisa, como acordamos, aquí está su reloj. El coleccionista que lo compró accedió a devolvérselo cuando le expliqué la situación. Miguel y Ximena miraron la caja como si fuera una bomba. ¿Cómo conseguiste el dinero para comprarlo de vuelta?, tartamudeó Miguel. Con mis propios recursos, respondí abriendo la caja y sacando mi hermoso Rolex. Me lo puse en la muñeca con manos firmes. Resulta que tu padre me dejó mucho mejor protegida de lo que tú creías. El licenciado Ramírez intervino. Señor Miguel, su padre Francisco Martínez estableció una cuenta secreta en el extranjero con más de $2 millones, específicamente para proteger a su esposa de personas que pudieran intentar abusar de ella después de su muerte. ¿$2 millones? Susurró Ximena con los ojos como platos. Además, continuó mi contador, don Francisco compró 3 propiedades adicionales al nombre exclusivo de la señora Elisa. Un departamento en Polanco, valuado en $4 millones, una casa en Cuernavaca valuada en $6 millones y un local comercial en la zona rosa que genera $40,000 mensuales de renta. Miguel se dejó caer en el sillón como si le hubieran dado un martillazo. Eso es imposible. Yo revisé todas las cuentas de papá. Yo manejaba sus finanzas. Manejabas las finanzas que él quería que manejaras, le respondí. Tu padre te conocía perfectamente, Miguel. Sabía que en cuanto él muriera, tú me ibas a robar todo lo que pudieras. Por eso creó esta protección secreta. Saqué la carta de Francisco de mi bolsa y se la mostré. Aquí está todo explicado con su puño y letra. Cómo escondió el dinero, por qué lo hizo y lo que pensaba de ustedes dos. Ximena trató de levantarse. Esto es ridículo. Nosotros no le hemos robado nada a nadie. Solo estábamos tratando de ayudar. ¿Ayudar?, exploté. Me robaron el único recuerdo que me quedaba de mi esposo para pagarse un viaje de placer. Planearon meterme en un asilo para quedarse con mi casa. Le dijeron a toda la familia que estoy perdiendo la razón para justificar quitarme mis propiedades. El licenciado Hernández sacó otro folder. Tenemos evidencia fotográfica y de video de ustedes visitando asilos, visitando casas de lujo en Las Lomas que planeaban comprar con el dinero de la señora Elisa, y conversaciones grabadas donde hablan despectivamente de ella y planean su futuro a sus costillas. Los estuvieron investigando, les dije disfrutando cada palabra. Cada mentira que me dijeron, cada plan que hicieron a mis espaldas, cada vez que me trataron como basura, todo está documentado. Miguel se puso de pie temblando de rabia. Tú no puedes hacer esto, soy tu hijo. Todo lo de papá me corresponde a mí. No, le respondí con la voz más fría que he usado en mi vida. Tú no eres mi hijo. Mi hijo habría llorado la muerte de su padre conmigo. Mi hijo habría cuidado de mí en lugar de robarme. Mi hijo jamás me habría quitado lo último que me quedaba del hombre que amé durante 43 años. Ximena empezó a llorar. Suegra, por favor, nosotros podemos arreglar esto. Fue un malentendido. El único malentendido, le dije, fue creer que yo era una vieja tonta a la que podían manipular y robar impunemente. El licenciado Hernández cerró su portafolios. Señores, tienen 2 opciones. Primera, devuelven los $15,000 del reloj,
pagan una compensación de 50,000 pesos por daños emocionales, se disculpan públicamente con la señora Elisa y no vuelven a molestarla jamás. Segunda, enfrentamos esto en los tribunales por robo, fraude, conspiración y abuso de adulto mayor. Y si eligen la segunda opción, agregué, me voy a asegurar de que toda la familia, todos sus amigos, todos sus conocidos, sepan exactamente qué clase de personas son. Van a ser conocidos en toda la ciudad como los hijos que robaron a su madre viuda. Miguel y Jimena se miraron en silencio, calculando sus opciones. Finalmente, Miguel habló con voz derrotada. Está bien, pagaremos lo que sea necesario. Y se van de mi casa hoy mismo, agregué. Esta casa que tanto querían robarme se queda conmigo. Ustedes pueden buscar su mansión en Las Lomas con su propio dinero. 2 horas después, Miguel y Jimena salieron de mi casa con 2 maletas y un cheque por 65,000 pesos en mi poder. Los vi marcharse por la ventana, derrotados y humillados, exactamente como se lo merecían. Esa noche cené sola en mi mesa, pero no me sentí sola. Tenía mi reloj en la muñeca, $2 millones en el banco, 3 propiedades hermosas y algo que valía más que todo eso junto: mi dignidad recuperada. Francisco tenía razón. La venganza más dulce es la que sirve la justicia perfecta. Han pasado 6 meses desde el día que recuperé mi dignidad y mi libertad. Mientras les cuento el final de mi historia, estoy sentada en la terraza de mi departamento en Polanco, viendo el atardecer sobre la ciudad con una taza de café en una mano y mi Rolex dorado brillando en la otra. La vida me cambió completamente después de esa confrontación. Los primeros días fueron difíciles, no voy a mentir. Después de 43 años de matrimonio y 70 años de siempre, poner a la familia primero, aprender a vivir para mí misma fue todo un proceso. Pero Francisco había planeado mi nueva vida con la misma precisión con la que había planeado nuestro matrimonio. El departamento en Polanco es hermoso, moderno, con 2 recámaras y una vista espectacular. Está completamente equipado y decorado, como si Francisco hubiera sabido exactamente lo que me gustaría. Los 40,000 pesos mensuales de la renta del local comercial me dan más que suficiente para vivir cómodamente. Nunca más tengo que preocuparme por dinero. Nunca más tengo que depender de nadie. Nunca más tengo que aguantar humillaciones por necesidad. La casa en Cuernavaca se convirtió en mi refugio de fines de semana. Tiene un jardín precioso donde he plantado rosas rojas, las favoritas de Francisco. Cada sábado voy allá. Leo libros que nunca había tenido tiempo de leer, nado en la alberca y disfruto de la paz que no había tenido en décadas. Pero lo mejor de todo no es el dinero ni las propiedades. Lo mejor es la libertad. La libertad de despertar cuando quiero, de comer lo que se me antoja, de invitar a quien quiero a mi casa, de decir no cuando algo no me conviene. La libertad de ser Elisa, no solo la esposa de Francisco o la madre de Miguel. He hecho nuevas amistades en mi edificio. Hay otras señoras de mi edad que también viven solas y nos hemos vuelto muy unidas. Vamos juntas al teatro, a comer, a viajar. La semana pasada fuimos a Oaxaca por 3 días. Fue mi primer viaje de placer en 20 años. También me inscribí en clases de pintura en un centro cultural cerca de mi casa. Nunca pensé que tendría talento para el arte, pero resulta que se me da bastante bien. Mi maestra dice que tengo una perspectiva única sobre la luz y las sombras. Creo que viene de haber vivido tanto tiempo en las sombras y finalmente haber encontrado mi propia luz. Miguel intentó contactarme 2 veces. La primera vez fue por teléfono, un mes después de que se fueran de mi casa. Lloró, se disculpó, dijo que había entendido su error y que quería recuperar nuestra relación. Le respondí que cuando alguien te roba lo más sagrado que tienes, las disculpas no borran el daño. Le deseé que fuera feliz, pero le dejé claro que ya no tenía madre. La segunda vez apareció en mi edificio hace 3 semanas. El portero me llamó para avisarme que estaba abajo, pidiendo permiso para subir. Le dije que le informara que la señora Elisa Martínez no recibía visitas de ladrones,
sin importar si compartían su apellido. Sé que suena duro, pero he aprendido que el perdón no significa que tengas que permitir que te lastimen otra vez. Francisco me enseñó que el amor verdadero protege, no destruye. Miguel nunca me protegió. Miguel nunca me amó realmente. Solo amaba lo que yo podía darle. A través de conocidos me enteré de que él y Ximena tuvieron que mudarse a un departamento pequeño en una colonia de clase media. Miguel tuvo que conseguir trabajo como empleado en otra constructora porque no pudo mantener el negocio de su padre sin mi apoyo financiero. Ximena tuvo que vender sus joyas y sus bolsas de diseñador para ayudar con los gastos. No voy a decir que no sentí una pequeña satisfacción cuando me enteré. La justicia poética existe, y a veces la vida se encarga de enseñarle a la gente las consecuencias de sus acciones. Pero la verdad es que ya no pienso mucho en ellos. Mi vida actual es tan rica, tan plena, que no tengo tiempo para rencores. He descubierto que la mejor venganza no es destruir a quien te lastimó, sino construir una vida tan hermosa que sus acciones se vuelven irrelevantes. Cada noche antes de dormir, me quito mi Rolex y lo pongo en la mesita de noche, exactamente como hacía cuando Francisco estaba vivo. Pero ahora, en lugar de recordar solo el pasado, también planeo el futuro. Mañana voy a visitar un orfanato donde estoy considerando hacer trabajo voluntario. Pasado mañana tengo cita con un asesor financiero para discutir algunas inversiones. También estoy pensando en escribir un libro sobre mi experiencia. Creo que hay muchas mujeres como yo, mujeres que han dedicado su vida entera a su familia y que de repente se encuentran solas, vulnerables, siendo maltratadas por las mismas personas que criaron con tanto amor. Quiero decirles que no están solas, que nunca es demasiado tarde para recuperar su dignidad, que la edad no es una debilidad, sino una fortaleza llena de experiencia y sabiduría. Francisco me dejó mucho más que dinero. Me dejó una lección sobre mi propio valor, sobre mi capacidad de ser independiente, sobre mi derecho a ser respetada. Me tomó 70 años aprenderla completamente, pero más vale tarde que nunca. Si alguien que me está escuchando está pasando por algo similar, quiero que sepa esto: usted vale más que el maltrato que está recibiendo. No importa si viene de sus hijos, de su pareja, de su familia. Nadie tiene derecho a robarte tu dignidad, tu patrimonio o tu paz. Y si ya es demasiado mayor, si ya no tiene fuerzas para luchar, recuerde que la edad no es el final del poder, sino el comienzo de la sabiduría. Los años que vivió no fueron en vano. La experiencia que tiene es su arma más poderosa. A los 70 años aprendí que no necesito que nadie me cuide. Puedo cuidarme sola, puedo tomar mis propias decisiones, puedo vivir en mis propios términos. Y si yo pude hacerlo después de décadas de dependencia, cualquiera puede hacerlo. Ahora, cada vez que miro mi Rolex, no solo veo las horas pasar, veo el tiempo que me queda para ser feliz, para ser libre, para ser exactamente quien quiero ser. Francisco me dio 43 años maravillosos como su esposa, pero él también me dio la oportunidad de descubrir quién soy como mujer independiente. Y resulta que soy mucho más fuerte, más inteligente y más valiosa de lo que jamás me había dado crédito. Esta es mi historia. Una historia de robo, traición, descubrimiento, venganza y finalmente liberación. Pero sobre todo, es una historia de amor. El amor de un esposo que me protegió incluso después de la muerte, y el amor propio que finalmente aprendí a valorar. ¿Qué harías en mi lugar? ¿Has pasado por algo similar? ¿Hay algo en tu vida que necesitas recuperar, alguna dignidad que necesitas defender? No importa cuántos años tengas, nunca es demasiado tarde para escribir un nuevo capítulo de tu historia. Yo comencé el mío a los 70 años, y ha sido el más hermoso de todos. Recuerda, el reloj siempre sigue corriendo, y cada segundo es una nueva oportunidad para elegir ser feliz. Comenta abajo tu ciudad, tu experiencia, o simplemente salúdame. Me encanta saber que mi historia ha llegado a corazones que necesitaban escucharla. Gracias por acompañarme en este viaje.
que tengan una vida llena de dignidad, respeto y amor propio.